Pastor. Buenas noches. Ujú. Cristian, Presente, pastor. Buenas noches. Astrid, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Max, Alba, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Marta Maldonado, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Ana María, Presente, llegó. pastor. Buenas Ok, noches. buenas noches. Dana, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Daniel, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Rosa, Presente, pastor. ahí está. Blanca, Fiorella, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Eshelin, ahí está. Todavía no llegó. Kelly, Kelim, no está tampoco. Ok. Gustavo, Héctor, Héctor Buenas está. noches, pastor presente. Buenas noches. Eli, Buenas noches, pastor presente. buenas noches. Alexander, Presente, profesor. buenas noches. Ok. Alexander, ¿por Sí. Solo faltan. Mi voz se escucha bajo. ¿Está bien? Sí, está alto, está bien. Bueno, yo lo escucho bien. Ok. Ahorita le escucho bien. Está, ok, cierto. Ah, ok, vamos a hacer una oración para comenzar. Señor Jesús, esta noche también, Señor, te agradecemos por permitirnos, Señor, poder estar reunidos para seguir escudriñando tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que sigas derramando en nosotros, Señor, esa sed de tu presencia, Señor, de querer conocerte más, para que cada día, Señor, podamos asemejarnos más a ti. Pedimos, Señor, que en esta noche ah, seas tú el que estés llenando nuestros corazones, especialmente, Señor, en esta semana que estamos recordando, Señor, de tu tiempo, tu última semana aquí en la tierra, para poder ir a la cruz y traernos la salvación. Señor, nosotros, Señor, haz que nosotros también podamos estar continuamente, Señor, no solamente en esta semana, sino a través de esta semana podamos nosotros profundizarnos más para tener esa sed más grande, Señor, de ti. Señor, recibe toda la alabanza, toda la gloria, porque tú eres el único digno de recibirlas. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Ok, antes de empezar, como les había dicho la semana pasada, ¿no? Mientras que parece que era Daniel que había, me había hecho la pregunta, ¿no? Sobre el pecado mortal, ¿no? Sí. Entonces estuve viendo un poco ¿no? La cuestión y hay varias maneras de interpretar, ¿no? Porque mismo entre los teólogos hay diferentes maneras de interpretarlo, ¿no? Y en su mayoría lo que hablan es que el pecado
que es contra el espíritu, tiene mucho que ver también con el pecado mortal, ¿no? Entonces, no, muchos empiezan a hacer una conexión entre los dos pasajes, donde no es algo fijo, ¿no? Algunos otros tienen la posición, ¿no? Una postura un poco diferente, donde hablan de que es que en el Antiguo Testamento, tomándose del Antiguo Testamento, son esos, ¿no? esos pecados que supuestamente eran dignos de muerte. Por ejemplo, ¿no? El que, no, porque antiguamente era ojo por ojo y diente por diente, entonces medio que por esa parte lo agarraron. Pero yo me quedo más por el lado del, ¿no? Tiene más sentido hablar del pecado que es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Hablando de eso, también nosotros podemos añadir el tema de que el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene que ver con los incrédulos, ni tampoco con los creyentes ya salvos, sino son aquellos quienes ya conocen el Evangelio, ya escucharon el Evangelio, pero intencionalmente rechazaron el Evangelio, ¿sí? Y empiezan a hablar en contra del Espíritu intencionalmente, ¿no? Sabiendo, ¿no? que están haciendo mal, sabiendo de que están en una situación donde están atacando al Espíritu, a Dios sí mismo. Ya en ese caso se toma como un pecado contra el Espíritu. Pero obviamente que es muy difícil de que el hombre diga, bueno, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿no? Es un poco delicado, ¿no? De que una persona lo diga. Si no es algo muy obvio, es muy difícil de que en la iglesia diga, no, tú estás blasfemando, ¿no? Porque si nosotros vemos en el caso de Pablo también, él mismo dijo, yo he blasfemado a Dios, pero él fue hallado por Dios. O sea, él reconoció su error, pero fue hallado. Entonces, el hecho es que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que perdona. Sin embargo, cuando es intencionalmente, o sea, ya por más que se le dé a la persona oportunidades para que puedan arrepentirse y no lo hacen, ¿no? Deliberadamente no lo hacen, simplemente lo rechazan, diciendo de que no, Dios no existe y sigue hablando de esa manera. Entonces esas personas, un poco que es algo más obvio, pero no podemos dar ¿no? La decisión final porque nosotros no somos Dios, ¿no? Porque no sabemos si Dios los va a rescatar como lo hizo con Pablo, ¿no? Entonces, no, por nuestra parte, nosotros no podemos criticar o juzgar a otros, sino nosotros mismos tenemos que preocuparnos de nosotros, de que nuestra forma de ser, no porque nosotros no lo decimos, no blasfemamos, sino nuestra actitud puede estar contradiciendo a Dios, ¿no? Deliberadamente estar negando a Dios, ¿sí? Entonces nuestras actitudes pueden hablar más de lo que nosotros podemos decir, ¿ok? Entonces creo que esa sería mi respuesta que les podría dar respecto a lo que había prometido hacerlo, ¿sí? Ok, y veo que Shelin llegó, Kelly también, Gustavo está por ahí, Gustavo llegó también. Pastor, buenas noches, soy Okay. Kelly. Ella pasó lista, Buenas ¿verdad? noches. Ya pasé lista. Para que ustedes tengan en cuenta, a las máximo 7:05 yo voy a pasar la lista, ¿ok? Entonces siempre les doy 5 minutos de, ¿no? De tiempo para que puedan ingresar aquellos que llegan un poquito tarde, ¿sí? 7:05 pueden estar presentes para poder estar ¿no? en la lista, ¿ok?
La semana pasada, Shelin, ¿tú estuviste presente? Shelin, Kelim, Shelin, no, yo soy Kelim, Shelin. advíncula. No, no, Shelin. Shelin, hola. Sí, pastor, buenas Sí, noches. Sí, buenas noches. ¿Estuviste presente la semana pasada? sí, sí, pues sino que entré un poquito tarde Ah, ok, ok, y por listo. eso. Ok. Bien, entonces hoy tenemos las exposiciones, ¿no? De los tres hermanos, de nuestros tres colegas que van a hablar acerca de la doctrina, ¿sí? Y vamos a empezar con Daniel. Hoy es Daniel, Rosa y Eli, ¿ok? En ese orden vamos a hacerlo, ¿sí? Eh, sí, pueden empezar. 7 minutos más o menos. Si pasan un poco, eh, yo creo que no hay mucho problema, pero si pasan mucho, ahí ya vamos a tener problemas. ¿Sí? Que no voy a poder terminar no, la lección de hoy. Pero bueno, vamos a, a recibir a Daniel primero. ¿Sí? Pastor, ¿cómo está? Quizás sea menos todavía, de 7. En realidad, he podido leer un poquito acerca de doctrina. Lo primero que he ido es al el manual teológico de Justo González, donde nos habla de que la doctrina significa literalmente enseñanza, ¿no? Entonces, lo pone en dos niveles. En un nivel inferior, por ejemplo, la enseñanza como una opinión de una persona que hace sobre un tema cualquiera, y podemos tener un ejemplo acerca de la doctrina platónica de la inmortalidad del alma, por ejemplo. O también para referirse a un acápite de un discurso teológico, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de la salvación, para referirse a la soteriología, o la doctrina de la iglesia, por referirse a la eclesiología, ¿no? Ahora, ya en un nivel más estricto, bueno, la doctrina son las enseñanzas que caracterizan, ¿no? Son enseñanzas conscientes y consideradamente que caracterizan a un grupo cualquiera dentro de una iglesia. Por ejemplo, la doctrina reformada de la predestinación o la doctrina wesleyana de la santificación. Y ya un poquito más arriba, ponen a la doctrina pues como una enseñanza de autoridad, ¿no? Que rechazarla implicaría pasar los límites de la ortodoxia. Entonces, en ese caso ya la doctrina pasa a ser un sinónimo como de dogma, aunque el grupo protestante no lo toma como dogma en sí, sino como doctrinas oficiales, ya que el dogma también tiene sus diferencias con otros tipos de cristianos, otros grupos como la Iglesia Católica o los grupos ortodoxos orientales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, ellos tienen otro tipo de dogma que sí coincidimos en algunos, de acuerdo a los concilios ecuménicos, ¿no? Quizás de los 4 o primeros 7, pero la Iglesia Católica añade, por ejemplo, opiniones o dogmas papales, ¿no? Que nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Entonces, desde ese punto, nosotros le llamamos doctrinas oficiales. Ahora, eso es de acuerdo al significado de dogma. Y lo otro, pues la importancia de dogma, creo que leí por ahí en nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, la doctrina en nuestra vida espiritual? ¿Por qué es importante? Lógicamente porque la palabra doctrina encierra para nosotros el conocer verdaderamente a Dios, ¿no? Cómo se muestra en su palabra. Entonces, dirige nuestra vida espiritual porque nosotros no vivimos por emociones, sino por la verdad, porque nos enseña también a adorar al Dios verdadero de la Biblia y no crear un Dios a nuestra manera, y también porque si hablamos de parte de la iglesia, evita las falsas enseñanzas también, ¿no? Entonces, es importante más que todo por eso, y lo vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 8:32 habla muy importante sobre quién es Dios correctamente. En Hechos 2:42 también podemos ver que se habla acerca de la doctrina como base de la comunión, base de la adoración, base de la vida cristiana. También un ejemplo en Gálatas 1:8, cuando se habla del Evangelio, ¿no? Que la doctrina no es opcional, ¿no? Llamándolos anatema a aquellos que se apartan del Evangelio que Pablo predicó.
Entonces esas consecuencias son graves para nosotros, ¿no? Porque una mala doctrina distorsionaría el evangelio, se creerían falsos maestros, se enfriaría la vida espiritual, caeríamos en idolatría sin darnos cuenta, y lógicamente que la doctrina siempre va a dividir, ¿no? Ahora, y para terminar, unos ejemplos de desviación doctrinal en nuestros tiempos, pues es el Evangelio de la Prosperidad, uno de ellos, ¿no? Donde pone la centralidad en el hombre, creyendo pactar con Dios a través de que Dios quiere que seamos ricos, ¿no? Otro es sobre el mal enfoque del Espíritu Santo, ¿no? Donde confunde quizás los dones con la salvación, añadiendo requisitos. Otro desvío doctrinal en nuestros tiempos son la pérdida de la salvación, ¿no? Añadiéndole la seguridad de Cristo, ¿no? En la cruz, quitándole la seguridad de Cristo en la cruz, las nuevas revelaciones también, poniendo quizás la palabra del hombre a la misma altura que las escrituras, ¿no? Cuando hablan de Dios dijo, y por último, el emocionalismo sin doctrina, ¿no? Mucho más sentimiento, ¿no? Solo basta sentir a Dios y muy poco importa la doctrina, y eso lo vemos en las iglesias liberales, ¿no? Eso sería mi exposición en tema de doctrina, pastor. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para hacerle a Daniel? Nadie quiere, parece que todos tienen miedo de preguntar porque cuando les toque a ustedes, ¿no? Parece que le vas a cobrar otra vez, ¿no? Ah, ¿nadie tiene pregunta? Es una forma de participación y eso también ayuda a que los colegas también puedan estar un poco más atentos y serios ¿no? para compartir, ¿ok? El tema de preguntar no es una vergüenza, ¿sí? Adi, ¿ok? Buenas noches, hermano Daniel. Tal vez, no sé si una pregunta, pero sí pedir una opinión personal, ¿no? Ya que mencionó que doctrina tiene que ver, me parece interesante acerca de un pensamiento, o sea, de algo que surgió de alguien, ¿no? En primera instancia. Y, y bueno, teniendo en cuenta que ahora pues hay muchas ideologías, ¿en qué o sea, me queda un poquito la duda en qué se haría la diferencia una doctrina, tal vez de un pensamiento, o es lo mismo, o qué característica tiene la doctrina para que realmente sea doctrina? Ya. Gracias, Adi, por la pregunta. Bueno, según lo que he investigado, dentro del significado de doctrina como palabra, la colocan dentro de diferentes niveles, ¿no? Como lo expliqué. En este caso, la opinión, por ejemplo, sobre un tema cualquiera puede ser llamado doctrina. En este caso ponen el ejemplo, ¿no? Según lo que he investigado, es la doctrina, por ejemplo, platónica de la inmortalidad del alma. Entonces, en este caso, Platón simplemente tuvo una idea, ¿no? Una opinión del alma en sí, de que él era inmortal y estaba atrapada en el cuerpo físico, donde el cuerpo era malo y el alma era buena, ¿no? Y si eras buena persona, trascendía, y si no, volvías otra vez a estar encerrada en el cuerpo. Pero era una idea, una opinión. Ahora, en el caso nosotros como cristianos, nosotros nos basamos realmente en nuestra doctrina en la palabra de Dios, ¿no? Y eso viene de un supuesto desde la fe, ¿no? Que creemos que existe un Dios. Entonces, para nosotros eso sería nuestra doctrina, y sería el peso que, que, como dice tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en qué debemos tomar nosotros realmente como una enseñanza verdadera? En este caso, como cristianos nosotros, es la palabra de Dios. Por eso estamos en un seminario, ¿no? Tratando de, quiero o no, buscar la verdad, ¿sí? Porque dentro de las muchas filosofías podemos confundirnos, pero hemos tomado una postura, en este caso de que hemos sido llamados, ¿no? Por Cristo, hemos creído en el Evangelio, y nuestras doctrinas parten desde la Biblia, directamente desde ahí, ¿no? Entonces,
A eso nosotros lo llamamos una enseñanza de autoridad, porque incluso dentro de ser cristianos, en el grupo grande de cristianos también tenemos los católicos, ¿no? Cuyas doctrinas, pues ellos toman doctrinas papales, tradicionales, como la doctrina del purgatorio, por ejemplo, como eh, que María, pues, ascendió a Asunción de María, ¿no? En cuerpo y alma, que no tuvo pecado. Entonces, es algo que no dice la Biblia directamente. Entonces, también ahí involucra eso, ¿no? Que nuestra autoridad y nuestra verdad, nuestras doctrinas oficiales, como lo dije, parten desde la misma palabra de Dios. No sé si ayudé en algo o quizás pues puedo estar cometiendo un error también, ¿no? Pero es lo que... Ok, Cristian. Bien, buenas noches, hermano. Bien, hermano, bien, veo que has resumido todo porque sabemos que la doctrina es un tema muy amplio, ¿no? Pero veo que sí has poquito has resumido todo en general en buenos puntos. Solamente me gustaría preguntarte cuáles son los temas principales que podemos tocar con respecto a la doctrina. Sabemos que tenemos bastantes temas, si mal no me equivoco yo, son unos 50 y tantos temas principales, pero mencióname unos cuantos que son las bases para poder explicar tanto en una denominación como también en una reunión así, digamos, con hermanos presbiterianos. ¿Cuáles son los temas principales para ti, que Ujú. principalmente para ti? Gracias, Cristian. En realidad, miren, en el tema de las doctrinas oficiales o fundamentales, generalmente, por ejemplo, nosotros somos presbiterianos, ¿no? Y en qué no, las denominaciones tienen otro tipo de diferencias con nosotros, bautistas, luteranos, anglicanos, pero no se basan mucho en las doctrinas esenciales, sino casi en las secundarias, como es la organización de la iglesia, ¿no? Cómo se manejan nosotros en presbiterios y otros, etcétera. Pero de las doctrinas oficiales, de los protestantes, la mayoría en cierto punto están de acuerdo. Uno de ellos, por ejemplo, es la Trinidad. Bueno, se basaban en dos desde los primeros cristianos. Los dos primeros, según los concilios, era, por ejemplo, la sola fide, ¿no? Y la sola escritura. Pero podemos agregarle, pues, más, ¿no? La divinidad de Cristo, lo que es la Trinidad. Entonces, esos son, creo que son cinco, en realidad, te he dicho cuatro, quizás por los nervios me he olvidado una, pero ahí está la Trinidad, la divinidad de Cristo, la sola escritura, la justificación por medio de la fe, sola fide, y creo que me falta una, pero no me acuerdo, en realidad La no, gracia, no, la hoy no. gracia, la gracia. La gracia, claro, discúlpame, la gracia. Entonces, esos son, no sé si respondí la pregunta bien. Sí, Eso ok, es. está muy bien, gracias, está muy bien. Ok, Cristian, parece que vas a tener bastantes enemigos ahí después cuando te toque. Tengo una pregunta también para el Sí, expositor. Marta. Este, bueno, bastante bueno su exposición. Solamente quisiera que pueda quedar bastante enfatizado la doctrina principal para la salvación, ya sea como estamos hablando, ¿no? Cada iglesia, ya sea nosotros que somos presbiterianos o bautistas, pentecostales, lo que fuera, pero Cristo, o sea, ¿cuál sería la principal que nosotros debemos de poder mantenerlo? La doctrina, ¿no? Un ratito, esa parte yo creo que sería mejor guardarlo, guardar la inquietud para cuando ustedes estudien soteriología, ¿ok? En la teología sistemática que ustedes van a, algún día van a estudiar, o no sé si ya estudiaron. ¿Ya estudiaron? No, ¿no? ¿Ya Estamos tomaron en ese curso introducción, de... estamos Ok, llevando este introducción, mes de ok. introducción a la teología. Ok, ok. Entonces ahí van a tocar algo muy básico, ¿no? Ahora cuando les toque hablar acerca de la soteriología, ahí van a entrar más fondo y van a hacer
una mezcla en la cabeza y tiene que cuidarse bastante, ¿ok? Entonces hoy yo creo que es solamente algo breve sobre lo general de la doctrina, la idea general, porque si entramos a fondo no tendríamos tiempo para desplayarnos en ello, ¿ok? Entonces yo creo que ahora sería bueno dar tiempo a Rosa. Rosa está con esa cara. Por favor, sigan preguntando para que no mi tiempo no llegue. Pero bueno, Rosa, llegó tu tiempo. Puedes no, exponer, compartir lo que has preparado. ¿Sí? Muy bien, ante todo, muy buenas noches. Primero esclarecer de que yo busqué para mí los temas en verdad todos son nuevos. No tengo una bibliografía, así como me han sacado aquí de un determinado autor. Es más, busqué en el sílabus, ¿no? Porque buscar y preguntar, ver qué libro, me era dificultoso porque no sé qué bibliografía es correcta o incorrecta. Entonces, cuando sucede eso, porque en verdad yo sí estoy estudiando recién esto, uno va a lo que para mí es confiable, y eso es la Biblia. Entonces, eso es de ese modo estoy presentando lo que voy a hablar acerca de la doctrina. Muy bien, les voy a presentar. A ver, ujú, creo que es este. Me dicen si se observa o no. ¿Está bien? ¿Pueden observar, por favor? ¿Lo pueden Está observar? cargando. Ya cargó, ya justo. Ya, ya, ya Ya cargó. está. Se ve. Quiero, quiero retroceder un poquitito. A ver. Mm, El anterior. Un ratitito. Voy a salir de acá un momentito. Listo, un ratito. Sí, un ratito, por favor. Un momento. Para poder pasarlo. Ujú. Ya, ahora sí. Y ya me he asustado también con las preguntas porque dicen, ha- hablan acerca de lo que es, cuáles son las doctrinas fundamentales según el presbiterianismo. Entonces ya. Bueno, el pastor me hizo sentir muy tranquila cuando puso el mensaje el día de ayer acerca de que hablemos acerca de lo que era la doctrina para nosotros y el impacto que tenía con nuestra vida espiritual. En este caso, hay un versículo bien bonito que habla acerca de esto, ¿no? Y donde puedes sacar más o menos qué podría ser doctrina. Hechos 2:42, justo lo comentó Daniel, y es perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando puedo entender qué es doctrina para mí, es la enseñanza, el conjunto de enseñanzas que nosotros tenemos de Jesús, de los apóstoles, que son transmitidas de generación en generación a la iglesia de Cristo. Es decir, que lo que aprendemos nosotros acerca de las enseñanzas verdaderas que tenemos en la Biblia, eso es doctrina, doctrina cristiana estoy hablando, ¿no? Porque cuando encontraba, hasta he buscado el diccionario, ¿eh? Y son creencias, ¿no? Ahora, Tito 2:1 que dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, con la doctrina que es las enseñanzas que aprendieron acerca de lo que es de Jesucristo, ¿no? Y de la vida cristiana que tenemos. Entonces, el pastor dio un punto que decía cómo la iglesia lo lleva a cabo, cómo lleva a cabo lo que es la doctrina en la iglesia. Y podemos encontrarlo, yo lo he visto de una manera práctica, por eso le digo que cuando escucho las preguntas me ha asustado mucho, es acerca de los sermones doctrinales que se dan los domingos, ya que son enseñanzas acerca de Cristo, acerca de la vida cristiana, en el discipulado que podemos tener en las iglesias, en casa o en las células, en los estudios bíblicos, en los devocionales o en lo que trabaja el pastor, las entrevistas del pastor personales con él, se está trabajando lo que es la enseñanza acerca de lo que es la Biblia. Y, y con respecto a la doctrina y la vida espiritual, yo sé que doctrina es enseñanza y el pastor también dejó una tarea, ¿no? Que era vida espiritual. Y en verdad uno ahí comenzó
un poquito a investigar, ¿no? Pero uno sabe que la vida espiritual es desde el momento que existe la regeneración, que justo habló el término el pastor la semana, el día, creo, la clase anterior, que es cuando nosotros pues nos arrepentimos y podemos tener la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón, o se nos es permitido ser revelado Jesucristo para nuestra vida y tenemos una conversión y tenemos una nueva vida y comienza nuestra vida espiritual. Y este versículo lo dice, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La doctrina, que es aprendizaje, que es enseñanza, el conocimiento trae crecimiento. Y esa es la relación que le encuentro en la doctrina con la vida espiritual. Es más, en este versículo que encontramos en Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, voy a poner por acá, de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, temas que tal vez ya sabemos, hay que dejar lo básico y hay que ir aprendiendo un poco más. Entonces, para mí esa es la relación que tiene la doctrina con la vida espiritual. Porque la doctrina no es teoría, la doctrina es el conocimiento que tengo y ese es el fundamento de mi vida espiritual. Es decir, conforme yo creo, yo voy a orar, yo voy a saber afrontar las situaciones, yo voy a saber ver, es más, cómo consigo el pecado. Y es más, encontramos hasta cómo consigo la salvación, ¿no es cierto? Aunque yo lo veo ya, eso más de fondo que de una forma, porque ya entra más de manera más doctrinal, pero podemos afrontar diferentes situaciones en nuestra vida gracias al conocimiento que tenemos en nuestras iglesias, ¿no es cierto? Y eso lo dice la Biblia. Y bueno, el hermano Daniel lo ha dicho con otro lenguaje, muchos ejemplos de otras cosas, pero eso es lo que yo puedo entender que no refuta con lo que está diciendo mi hermano anterior, ¿no? Ahora, con respecto a los beneficios que da la vida espiritual. Y este versículo que es muy conocido lo describe totalmente. Segunda Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí entra la doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si es para enseñar, el primer beneficio que nos da la doctrina cristiana, que son las enseñanzas de la Biblia, es el aprendizaje. El segundo beneficio que me da es el crecimiento. Yo puedo crecer en Cristo. Aparte de lo que dijo acerca de las falsas enseñanzas, y ya que se habla de una sana doctrina, hay una doctrina no saludable, una doctrina no incorrecta, y eso me da el discernimiento. El conocimiento de la Biblia me da discernimiento acerca de las falsas enseñanzas y de lo que puede en contra de lo que yo creo. Y por último, que gracias a lo que yo puedo crecer, puedo aprender, puedo discernir, yo puedo madurar en la vida cristiana. Esos son los beneficios que he podido encontrar y sacar de este versículo. Entonces, si nosotros hablamos que es la doctrina cristiana, es el fundamento. Sin doctrina no tenemos fundamento para crecer. Es decir, sin fundamento no hay crecimiento. Y eso es lo que yo he podido concluir. Fuera, me van a disculpar de libros, me vayan a preguntar de cuántos, porque todavía no lo sé, o tal vez lo sé, pero porque me han enseñado, pero no con una lectura de determinados libros, ¿no? Pero eso es lo que he podido sacar de lo que he entendido y buscando con los versículos bíblicos que fundamenta qué cosa es la doctrina cristiana. Muchas gracias. Ya bueno, hagan sus Muy preguntas, pero bien. yo no sé. Muy bien, Rosa, muy bien. Bueno, ya que ella quiere, lo está pidiendo, atáquenla. Sí, Shelly. Sí, pastor. Sí, hermana Rosa, quería preguntarle una preguntita. Eh, ¿Cómo nosotros podemos discernir una doctrina sana o una doctrina falsa? Es porque conocemos la Biblia, ¿no? Por ejemplo, yo un tiempo estuve buscando una iglesia
buscando iglesias porque vivía ya lejos de lo que es la casa de la familia nuclear. Fui a una iglesia, por ejemplo. Y en esta iglesia era una iglesia que cuando yo escuché la palabra de Dios, pues daba fundamento cristiano, yo lo escuché, me pareció muy bien, me sentí muy cómoda y dije, ok, acá voy a escuchar Biblia, escucho que hablan de Biblia, porque a veces solamente escucho evangelismo, evangelismo y no escucho más fundamento. Pero pasó un tiempo y comenzaron a hablar acerca de que tenías que ofrecer tus ofrendas y conforme tenías un enfermo y tú decías, ¿cuánto vale tu enfermo? Da tu ofrenda para que la iglesia pueda crecer. Y un poco ya parecía lo que era la prosperidad. Entonces, ¿cómo yo me fui dando cuenta de eso? Porque eso va en contra de la palabra de Dios. Porque en ningún momento vamos a ver que en la Biblia, porque yo me voy a la Biblia, en la Biblia va a decir de que yo tengo que pagar algo para que sanen a un enfermo. Entonces es incorrecto. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando yo tengo estudio de la Biblia. Y justo cuando miré el sílabus, que no encontré bibliografía para poder buscar ni guiarme, pero encontré una parte del pastor que me gustó que decía de que lo principal era que nosotros teníamos que aprender a tener los devocionales para poder conocer más de Dios. Entonces yo dije, eso exactamente es tener una buena doctrina, aprender de la Biblia, que es el mayor fundamento. La gente te puede hablar de muchas cosas. Es más, ya ahora con los estudios y con los términos que ustedes quieran, ahora los que están más adelantados y tienen otros estudios. Pero si no está en la Biblia, está en contra de Dios. Por lo tanto, es una falsa doctrina, es doctrina incorrecta. Yo con mi poco conocimiento me voy guiando por la vida así, porque así me educaron. Si no está en todo lo que yo te puedo decir, muchas palabras bonitas, no está en la Biblia, es falso. Bueno, es lo que te puedo responder, Ishel. Muy bien. Alguien, una persona más. Si no tienen pregunta, pasamos al siguiente. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, Daniel. Este, excelente exposición, realmente, muy bonita. Solamente la última diapositiva decía, sin doctrina no hay fundamento. ¿Sería Sí. así? Sin doctrina no hay fundamento o sin fundamento no hay doctrina. Decía, sin doctrina no hay No hay. fundamento, porque el fundamento, claro, porque el fundamento que nosotros tenemos, el aprendizaje que tenemos es por la doctrina cristiana que recibimos. Sin fundamento no hay crecimiento, decía. Sin doctrina no hay fundamento y sin fundamento no hay crecimiento. La doctrina es lo que me trae para que yo pueda crecer en Cristo. Bueno, así puse la conclusión. Eh, sí, sino que me confundió porque, bueno, en Corintios habla que el fundamento lo pusieron los apóstoles, ¿no? Entonces, en base a su fundamento, se generan las doctrinas, ¿no? Que Ujú. son las enseñanzas. Entonces, como la diapositiva decía, sin doctrina no hay fundamento. Entonces, pues eso era mi pregunta, ¿no? Porque la doctrina sale del fundamento. Entonces, más bien, sin los fundamentos Entonces, está no puesto habría. como conocimiento, como Ok, aprendizaje. ok. Ujú. Ok. Nada más. Este ambiente es lo que me gusta, que vayan, ¿no? Dialogando, vayan viendo, profundizándose, ¿no? Y esto es lo que nos anima y nos desafía a aprender un poco más, a estudiar un poco más, ¿sí? Que cuando estamos simplemente estudiando sin tener este tipo de debate, no hay una motivación. Disculpe por decir esto, pero es bueno que pasemos por vergüenza para que nos motive a mejorar un poco. ¿Ok? No que alguien esté pasando por vergüenza, sino cada uno sabe, cuando tiene que responder a alguna pregunta, sabe cuál es su nivel y sabe de que quiere responder más, pero no tiene base. ¿Sí? Entonces Mm. eso nos hace mejorar más, querer aprender más. ¿Por qué? Porque cuando venga una otra oportunidad parecida,
tenga suficiente base para poder responder. Entonces, esto nos motiva, por eso es una crítica productiva, ¿sí? Una crítica que nos ayuda a crecer, ¿sí? Entonces, eso es algo muy bueno para los que están aprendiendo, ¿sí? En mi caso también, yo he pasado por mucha vergüenza. Siendo pastor me hicieron varios tipos de preguntas, ¿no? La semana pasada Daniel me hizo la pregunta, ¿no? No supe cómo responder en ese momento. Podría haber inventado, pero no, o sea, no es lo correcto. En mis primeros años de pastor, yo hacía eso. No sabía exactamente cuál era la respuesta, pero respondía simplemente para no pasar vergüenza en ese momento. Pero después, cuando iba a la casa, chequeaba un poco mis apuntes, no, veía algunos otros libros, descubría que yo había respondido mal. Entonces, es más vergonzoso, ¿no? Tener que volver a decirle, no, la verdad que la semana pasada yo he explicado mal, ¿no? Sería más vergonzoso eso. Entonces, es ¿no? Lo mejor es cuando no sabemos, es decir, no lo sé, pero lo voy a investigar, después te lo digo, ¿no? Esto es lo mejor para los pastores, ¿ok? Cuando no sabemos, simplemente decir, no sé, y ahí terminar la conversación porque tampoco podemos ¿no? hacer que la otra persona sea engañada, ¿sí? Entonces eso yo creo que es algo que podría también añadir para que ustedes sigan ¿no? estudiando firme, ¿sí? Bueno, Rosa, muy bien. Me dejaste humillado por la diapositiva, ¿no? Fue de mucha calidad, como también el contenido, no solamente el estilo de ¿no? De la diapositiva, pero también el contenido, aunque sea básico, fue muy sólido y muy bueno, que nos hizo pensar también, ¿ok? Entonces te agradezco mucho. Ahora vamos al tercero, Eli. Vamos a escucharlo. Vamos a recibir a Eli, entonces. Buenas noches, compañero. Buenas noches, pastor. También igual que Rosa, carezco bastante conocimiento sobre el tema, pero estoy aquí para aprender varias cosas. Yo he crecido en iglesia IEPP y tengo un tío que es un pastor muy conocido de la IPXP que siempre que lo visitaba me decía, ¿y cómo está la sana y verdadera doctrina? Me decía, pero zona de burla. Y ya pues, quiero explicar. Disculpe las positivas, creo que mi información es así un poco medio de enciclopedia, así que voy a presentar mi diapositiva. Sí se ve, ¿no? Ya bueno, como comenzamos, que la doctrina viene del latín doctrina, que significa enseñanza, instrucción, que es el acto de enseñar. Ahora, vemos en tres tipos de dimensiones, ¿no? En la forma bíblica, vemos que es la enseñanza revelada por Dios para guiar la fe y la conducta de su pueblo, según de Timoteo 3:16. En el punto de vista teológico, es un conjunto sistemático de verdades que la Iglesia extrae de la Escritura para definir lo que cree y cómo vive. Ahora, en tema personal, uno ve que la doctrina sería como un mapa que Dios nos dio para conocerle a Él, entendernos a nosotros mismos y vivir conforme a su propósito. Ahora, la doctrina de la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que hay tres palabras que se usan como doctrina, que sería el lekaj, que sería lo que se recibe, eso es enseñanza transmitida. Ahí está el musar, que significa disciplina o corrección, que también es parte de doctrinas, pero se usa como disciplina para formación y conducta. Y el Torah, que es señalar el camino correcto, que era también una forma de decir doctrina, pero es la instrucción de vida. Ahora, en el Nuevo Testamento se usa el griego, se dice disash, que significa enseñanza. Ahora, como conclusión, sabemos que en hebreo
doctrina no era solamente información teórica, era instrucción para vivir, era una forma de vivir la vida. Dios nos daba doctrina para que el pueblo supiera más, sino para que viviera diferente, para guiarlos. Ahora, yo me enfoqué más en la doctrina presbiteriana. La doctrina presbiteriana, como parece, con la reforma del siglo XVI, con Juan Calvino, de Diego presbíteros, ancianos, según la soberanía de Dios. Sabemos que nuestra doctrina principal es que Dios es Señor Supremo sobre toda la creación, la historia de salvación. Nada escapa de su control ni a su propósito eterno. Sobre esta doctrina tenemos la doctrina de predestinación, que Dios eligió soberanamente, antes de la fundación del mundo, a quienes serían salvos. No por méritos humanos, sino por pura gracia. Como dijo el pastor en la clase pasada de teología sistemática, dijo de que estábamos muertos a nuestros pecados y el muerto no puede decidir. Por eso que somos salvos por gracia. Acá tenemos un versículo que dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1, de 4 al 5. Ahora, ¿cómo la iglesia lo lleva a cabo el tema de la doctrina presbiteriana, ¿no? En la predicación no se predica con lo que es humana, no se predica no con tu verborrea, ¿no? Sino entendemos que el Espíritu es el que abre corazones. El predicador siembra y Dios da el crecimiento. Ahora, en el tema de la evangelización, esta doctrina impulsa el evangelismo. Predicamos con confianza porque Dios tiene un pueblo que responderá al llamado. Ahora, en la adoración y la oración, todo gira alrededor de la gloria de Dios, no del hombre. Se ora reconociendo que todo depende de Él. Y en el tema de gobierno, las decisiones colectivas por un cuerpo de ancianos porque solo Dios tiene autoridad absoluta. Ahora, en los beneficios en la vida espiritual de la doctrina presbiteriana, creemos que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Si Dios me eligió, nadie me puede arrancar de su mano. Mi salvación no depende de mis fuerzas, sino de su fidelidad. En Juan 10:28. Ahora tenemos una humildad genuina. No me salvé por ser mejor que otros. La gracia me quita todo orgullo y me lleva a glorificar a Dios, no a mí mismo. Ahora en el tema de la paz en el sufrimiento, si Dios es soberano, nada ocurre por accidente. Incluso el dolor tiene el propósito de sus manos. Romanos 8:28. Ahora también tenemos el tema de la gratitud profunda. Cuando entiendo que no lo merecía, fui elegido por amor, la oración se vuelve genuina y de corazón. En conclusión, la doctrina no es solo información sobre Dios, o sea, no solamente la enseñanza, sino es la voz de Dios formándonos. La doctrina presbiteriana nos recuerda que en Él y solo en Él está nuestra salvación y nuestra vida. Solo y Dios, gloria. Gracias. Muy bien, amén. Muchas gracias. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Ok, está bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mm, Vamos ya a empezar a hablar. Ya a Daniel, Rosa y Eli les agradezco por, ¿no? Su participación. Lo han hecho muy bien, aunque el tiempo es corto, lo han podido hacer. Y lo interesante es que los tres agarraron puntos diferentes, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Entonces podemos ver que la doctrina en sí, o sea, una sola palabra, un solo tema, puede haber diferentes modos ¿no? acercarnos, de poder entender. Entonces, es muy complejo, ¿no? La doctrina. El tema de la doctrina, como también los próximos temas que sería adoración, ¿no? Oración, misiones, iglesia, todo eso, todos esos temas son bien así amplios, ¿no? De tocar. Entonces, en esta clase que nosotros estamos haciendo,
nuestro enfoque no es hablar de cada tema de manera específica y profunda, sino ver algo más general para ver cómo es que tiene que ver eso, qué tan importante es para mi vida espiritual, para el crecimiento, ¿no? Como Rosa estaba compartiendo también, ¿no? ¿Cómo es que me da el crecimiento? ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que ver esa importancia para dar el paso siguiente. Porque si nosotros hablamos simplemente, si ustedes estudian sin entender de que todos estos estudios que ustedes están haciendo, la doctrina como estamos hablando, si eso no lo empleamos en nuestra vida, no tiene nada que ver conmigo. Si solamente nosotros vamos a llenar nuestra cabeza, pero nuestro corazón va a estar en cero. O sea, para que cada enseñanza pueda tener algo que ver conmigo, tiene que ser realizado, tiene que ser vivido, tiene que ser practicado en mi vida, ¿sí? Entonces, ahí es donde siento realmente que este evangelio es mío, ¿sí? Antes de esto, simplemente decir, sí, yo tengo fe, pero cuando no acontece nada, no acontece ningún cambio, quiere decir que simplemente yo estoy aprendiendo sobre algún tema, pero no lo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que un poco cambiar, ¿ok? Ah, bien, entonces vamos un poco a este punto. Bueno, mis diapositivas no son tan buenas como la de Rosa ni la de Eli. Es muy humilde, pero bueno, espero que puedan perdonarme. De todas maneras, por más que trate, no creo que va a mejorar algo. Que yo en esto de tecnología y no diapositivas soy muy no, lento para aprender. Antes hacía bien, pero como ya hace más de 10 años que no trabajo con esto, estoy súper atrasado. Bien, la doctrina, según la Real Academia Española, ¿no? Muchos de ustedes también ya hablaron acerca de la definición de la palabra doctrina. La Real Academia Española nos da estos términos, ¿no? De cómo es la doctrina. La doctrina es la enseñanza que se da para instrucción de alguien, norma científica, paradigma o conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, sustentadas por una persona o grupo. Sí, algo que me acuerdo es que Adi había preguntado cuál es la diferencia, ¿no? Si habría alguna diferencia entre pensamientos y doctrina. Pues de los pensamientos de donde parte la doctrina. La doctrina no surge de la nada, sino tiene que haber una persona que haya empezado a hablar, ¿no? A exponer sus pensamientos y eso se torna en una doctrina cuando ya se genera ya un acuerdo, como también ¿cómo se puede decir? Que las personas empiezan a recibir esto como enseñanza, ya que comienza a haber una adoctrinación, ¿ok? Entonces, esa es la idea general de la palabra doctrina, ¿ok? Si vamos al diccionario bíblico, dice la doctrina es una enseñanza o creencia religiosa que es enseñada y sostenida dentro de una comunidad religiosa particular. Esto es algo, ¿no? Que nosotros podemos ver que no solamente es en la iglesia evangélica o cristiana, sino en todas las religiones tienen su propia doctrina. Entonces es una enseñanza o creencia religiosa, ¿ok? Si hablamos religiosamente. En tiempo de la conquista, la colonia en América Latina, la doctrina era un pueblo de indios recién convertidos cuando todavía no se había establecido en él una parroquia. La doctrina se establecía con el fin de cristianizar a los indios y enseñarles la fe cristiana. Esta es una manera que ellos utilizaron la palabra doctrina de maneras diferentes también, ¿no? Nos muestra eso.
Ahora, viendo un poco la doctrina cristiana, si el diccionario bíblico nos dice si se refiere al conjunto o cuerpo total de ciencias cristianas, las doctrinas son aquellas creencias que los cristianos sostienen en común, si bien en expresiones distintivas. Están expresadas en las grandes tradiciones o confesiones de fe históricas o en las declaraciones de fe de las ramas más recientes de la cristiandad. Entonces, la doctrina cristiana, vean solo esto, ¿sí? La doctrina cristiana no es el evangelio, ¿sí? La doctrina cristiana surge de la experiencia cristiana, pues las doctrinas no fueron inventadas, sino vividas primero, ¿sí? Cada formulación de una doctrina cristiana es un intento por incorporar una experiencia viviente y así preservarla y comunicarla a otros. Entonces, hay muchas personas que piensan que la doctrina es el evangelio. Sin embargo, vamos a hablar ¿no? con claridad. La doctrina contiene el evangelio. Entonces, no podemos decir que la doctrina es el evangelio, ¿sí? Porque la doctrina son varias partes del evangelio, donde todas las doctrinas van a estar enfocadas en el Evangelio. Cuando hablamos de la doctrina evangélica, doctrina ¿no? Presbiteriana, vamos a ver que todas las doctrinas van a estar con la base en el Evangelio. Sí, es por eso que Daniel también había preguntado a Rosa sobre el fundamento, la doctrina. Sí, en fin, lo que nosotros podemos saber es que 2 Corintios lo que nos está diciendo es que el fundamento es único, es Jesucristo, es el Evangelio. Sin este fundamento no se forma la doctrina, ¿sí? Entonces, pero yo entiendo cuál fue la idea, ¿no? de Rosa, qué es lo que ella quiso decir. Sin tener la enseñanza, esto quiere decir, sin tener la enseñanza de Cristo, no hay forma de que se encuentre el fundamento, ¿no? Y si no hay fundamento, tampoco no hay crecimiento. No, es cierto eso. Sin embargo, el fundamento, otra vez hablando, es Cristo Jesús, es el Evangelio. Entonces, recordemos un poco en el libro de Hechos. Ustedes se acuerdan querido Apolos, ¿no? En el caso de Apolos, él era una persona, un judío elocuente, ¿no? Dice la palabra, que él era una persona muy dedicada, que está muy ¿no? destinada a proclamar el Evangelio. Sin embargo, él proclamaba hasta qué punto, hasta donde él conocía. ¿Sí? Que era el bautismo en aguas, que era el bautismo de Juan el Bautista. Hasta ahí es donde él conocía y hasta ahí es donde él podía predicar. Sin embargo, nosotros podemos ver que él no tuvo un fundamento sólido. O sea que él conocía las escrituras del Antiguo Testamento, conocía también algunas enseñanzas hasta Juan, ¿sí? Sin embargo, cuando Priscila y Áquila, ellos escucharon lo que predicaba ¿no? Apolos, ellos vieron de que faltaba algo importantísimo, que era el fundamento sólido del Evangelio. Entonces ellos le expusieron, le enseñaron, ¿sí? Ese Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de la cruz. Y cuando Apolos, él entendió esto, no dijo, no, eso es falso, ¿no? Sino él entendió que era verdad, porque a través de toda la escritura se podía verse de que estaba hablando de una persona, pero no sabía bien quién era. Entonces, cuando se dijo que era sobre Jesús que estaba hablando, ¿no? Y que Jesús, él entregó su vida, él vino como Mesías para entregarse a sí mismo, ¿no? Entonces, este evangelio fue el fundamento de Apolos ahora para poder predicar. Y él fue a la sinagoga, fue con los judíos, ¿para qué? Para exhortarles, para hablar de que, ¿no? De cuál es el verdadero evangelio, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que la doctrina
nosotros podemos conocer alguna doctrina, pero cuando nosotros no conocemos todas las doctrinas y juntamos todas ellas, ¿no? Y si es que nosotros vemos que las doctrinas no nos llevan al Evangelio, podemos saber de que es una doctrina sin fundamento, ¿sí? La doctrina siempre tiene que estar fundamentada en el Evangelio, ¿ok?